con la última encuesta de CPI que nos da claramente la percepción de lo que está pensando la gente a nivel nacional. Vamos primero con la ficha técnica para cumplir con la obligación que tenemos, y es precisamente una muestra de 1.200 encuestados. El margen de error es más o menos 2.8%, nivel de confianza 95.5%, representatividad 94.1%. Trabajo de campo se ha realizado entre el 24 y 28 de enero del 2022 y está financiada por la propia encuestadora. Y vamos por la primera pregunta de esta encuesta de CPI, el nivel de aprobación a la gestión del presidente Castillo en sus primeros 6 meses de gobierno. Es una respuesta espontánea. Y la pregunta fue la siguiente: ¿aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando el presidente Castillo en estos primeros 6 meses? La aprobación es de 23.4%, que dice que aprueba. En total Perú, 66.9% de desaprobación, la verdad que es contundente, y no sabe, no opina, 9.7%. Si desagregamos esta información en Lima y Callao y el interior del país, vemos claramente que la mayor desaprobación está en Lima, con 78.6%, y la aprobación es de 12.6% y no sabe, no opina 8.8%. Y en el caso del interior del país, 29.8% aprueba, es decir, un poco el doble de lo que aprueba en Lima, pero también hay un 60% de desaprobación y un 10.2% que dice que no sabe, no opina. Estamos con Omar Castro, gerente general de CPI, para hablar del impacto de esta primera respuesta. Es decir, se habla de una respuesta espontánea, se ha hablado, digamos, de los últimos 6 meses. ¿Qué es lo que mayor impacto negativo ha tenido en la percepción de las respuestas de la gente? Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, sí, tú has leído los resultados de la encuesta. Esta es la encuesta que hemos hecho por los 6 meses de gestión del presidente Pedro Castillo, ¿no? Aquí lo que hay que poner el foco una vez más, Mónica, es que al igual que sucedió con la encuesta que hicimos cuando el presidente Castillo cumplió los 4 meses, el número, el porcentaje de desaprobación en el interior del país vuelve a crecer, crece más que en Lima. Casi 5 puntos porcentuales en el interior del país, más en referencia a la encuesta que hicimos hace 4 meses, aparece en esta de 6 meses. 60% de desaprobación en el interior del país, lo cual ya es preocupante porque el interior del país es la parte del país que apoyó al presidente Castillo desde el momento en que era candidato y que durante meses lo estuvo acompañando, pero es también el sector, y lo hemos visto con las siguientes preguntas que hemos investigado, que hemos consultado a los encuestados, que está sintiendo más estos errores del gobierno, ¿no?, en la gestión misma. Entonces, este creciente porcentaje de la desaprobación en el interior del país es donde hay que poner la principal mirada, porque por segunda vez consecutiva sale alto, sale muy alto, y ahí es donde está perdiendo mucho respaldo que tenía de alguna manera ganado el presidente Castillo luego de las elecciones. Claro, y pierde piso evidentemente cualquier comentario respecto a que la percepción que yo tengo cuando recorro el país es completamente distinto, y más bien la percepción que tengo es de respaldo. Entonces, está mucho más allá de, digamos, el tema del margen de error, y consecutivamente entre el 4.º mes y el 6.º mes lo que ha ido es cayendo en la aprobación y subiendo la desaprobación en el interior del país. Pero vayamos primero a lo que la pregunta ha suscitado respecto a los logros de la gestión del presidente Castillo en estos primeros 6 meses. Y vamos a ir con el siguiente cuadro para después conversar sobre este tema en particular, ¿no? En estos primeros 6 meses del presidente Castillo, ¿cuál considera usted que es el principal logro o lo más importante que ha hecho en el país en su gestión? Y aparentemente en el total urbano-rural es brindar bonos, ayudar al pueblo con bonos. En segundo lugar está la adquisición de vacunas. En tercer lugar, bastante más abajo en realidad, con porcentajes muy menores, cobro de impuestos. Mucho más abajo, renegociación del gas de camisea, que todavía no hay nada, retorno de Petroperú a las actividades de producción de petróleo. Y en realidad, donde el tema de bonos y ayudar con bonos tiene mayor respaldo es en el oriente y en la Sierra Centro
sur. Es decir, allí todavía ha impactado positivamente el tema de los bonos porque está vinculado a ese sector, ¿no? Y sigue siendo, como vemos en los resultados, números en porcentaje de un dígito, muy pequeños en realidad en aquello que reconoce la población como mérito o principales logros de la gestión del presidente Castillo. En la última entrevista que dio el presidente Castillo para la prensa internacional, cuando le hacen la pregunta, él responde que la vacunación es un aspecto, un logro importante de su gestión. Pero vemos que la gente no lo reconoce de tal manera, o al menos mayoritariamente, o en un número importante, la gente no responde que es la vacunación un logro de ese gobierno. Y las respuestas, que son respuestas espontáneas, son muy bajas, y como bien dices tú, salvo la sierra, centro-sur del país, que 12.4% habla de la entrega de bonos, porque sí, de alguna manera es parte de una política en este momento de necesidad asistencialista, ¿no? Sí, me impresiona lo bajo que son los porcentajes en realidad en el tema de logros. Muy bajos. Muy bajos. Y en el otro caso, ya vamos a hablar de lo más negativo o perjudicial, ¿no? En lo que va de la gestión del presidente Castillo. El total habla de inestabilidad económica, crisis económica, alza de precios, es decir, el bolsillo de los peruanos. Ahí los porcentajes son un poquito mayores, 21.5%. En segundo lugar está, no sabe gobernar, está mal asesorado, es un improvisado, no está preparado, no es capaz, 11.6%. Aumento de la inseguridad ciudadana, hoy que además estamos con un ministro renunciante en medio de una situación sobre todo en Lima, ¿no? Inseguridad ciudadana, sobre todo en Lima. En Lima, sí, efectivamente, pero el total estoy hablando 8.3 y rodeado de gente corrupta, oportunista, 6%. Es decir, y si ya lo desagregamos en Lima y el interior del país, la inestabilidad económica es el más alto porcentaje, digamos, en el interior, es 25.9%, ¿no? Y de alguna manera esto tiene relación, Mónica, con la desaprobación de la gestión del presidente en el interior del país, que crece casi 5 puntos porcentuales en estos 2 últimos meses. Este 25.9 en el interior del país, que habla de una inestabilidad económica, de una crisis económica en realidad, con una consecuente alza de precios, es lo que se identifica como lo más negativo dentro de la gestión del presidente. Claro, y en el tema de la costa y sierra norte, 29.5%, vuelve a reiterar que lo que más negativo le parece es el tema de la inestabilidad económica. Ahora, en cuanto a sexo, hombres y mujeres, las mujeres son más exigentes porque son las que llevan el bolsillo de la casa. Es correcto, son las que llevan, las que el día a día están yendo a comprar el mercado, las que abastecen el hogar de alguna manera y las que están en contacto mayoritariamente, ¿no? En nuestro país, en el día a día, en el tema de las compras, y conocen perfectamente cuándo le alcanza y cuándo no le alcanza. Y están siendo golpeadas de alguna manera con esta situación. Y además, adicionalmente, es decir, las mujeres son más exigentes y más críticas en el tema económico, y también los niveles socioeconómicos C y D, es decir, el más alto porcentaje de esa preocupación, obviamente, es la gente más pobre, a la que él dice representar como gente del pueblo, ¿no? Es correcto, es que cuando hay crisis económica, a quien más se golpea es obviamente a los sectores y a las clases más populares y más necesitadas del país. Entonces, creo que la gente está mandándole un mensaje al presidente Castillo con estas encuestas que realizan las distintas empresas de investigación, en las cuales los resultados son muy similares, ¿no? Existe una situación económica complicada, y en estos panoramas, en estas situaciones, obviamente la gente más necesitada es la que expresa de esta manera su preocupación, ¿no? Y claro, desde, digamos, la actividad de cada uno, las respuestas son claras. En el caso de no sabe gobernar, está mal asesorado, el mayor porcentaje está en Lima y Callao, 13.9%, y en los sectores más altos, es decir, 17.6% en el AB, 10.3% en el C y 10.4% en el DE, ¿no? Sí. Aquí es, claro, el AB en realidad
tiene una opinión mucho más política, podamos decir, y habla en realidad del entorno del presidente y todo lo que esto podría llevar, y es parte de la mala gestión del presidente, ¿no? El no saber gobernar, el no estar rodeado de gente más capacitada, técnicamente capacitada, ¿no? Claro, y el tema, por ejemplo, de la inseguridad, básicamente la preocupación es mucho mayor, que es lo que queda establecido, es en Lima y Callao, porque es donde hay un mayor impacto de inseguridad. Sí, y es creciente. Cada vez este número es mayor y bueno, ya hay una preocupación. Se está sintiendo en realidad el presidente, de alguna manera esa información, Mónica, debería servirle para comenzar a tomar acciones claras y efectivas al respecto, ¿no? Yo sé que el presidente siempre declara que no cree mucho en las encuestas, pero esta es una herramienta que debería ser útil en vez de criticarlas, ¿no? Para saber en realidad dónde poner el foco y comenzar a tomar decisiones mucho más claras, ¿no? Ahora, es una práctica no creo en las encuestas, pero de político... No creo en las encuestas, Mónica, pero yo recuerdo mucho una entrevista que tú me hiciste en marzo del 2021, donde tú apuntaste bien en unos números nuestros que el presidente Castillo era el que estaba creciendo, y tú lo notaste a inicios de marzo del 2021, ¿no? Ya se veía que estaba creciendo en el sur del país, pero bueno, él no recuerda estas cosas. Bueno, y ciertamente, además, tiene respuesta de político tradicional, porque la mayoría de políticos, cuando las encuestas no le favorecen y no le sonríen, no creen en ellas. Pero además se lo recuerda Fernando del Rincón, el periodista mexicano, cuando le habla de otra encuestadora y le dice, esa encuestadora le dio a usted ganador cuando había un mar y una circunstancia de mucha duda. Entonces, sí, en claro, el conteo rápido lo dio de ganador y bueno, los números resultaron muy similares a los números oficiales. Sí, pero bueno, es cierto lo que tú dices, Mónica, los políticos normalmente cuando los números de las encuestas no les favorecen, prefieren no creer y darle la espalda, cuando debería ser todo lo contrario. Creo que es una oportunidad para comenzar a tomar acciones, ¿no? Esto es lo que dice el pueblo. Si el presidente y nuestros gobernantes, congresistas, funcionarios quieren escuchar y dicen que escuchan al pueblo, qué mejor manera que con esta información. Esto es lo que está pidiendo la gente, esto es lo que está pidiendo el país. Y esa es la preocupación del país. Las declaraciones que ha hecho el presidente la semana que acaba de terminar a 3 medios distintos que él ha escogido, ¿han tenido impacto en la percepción de la gente o ustedes no han medido eso? Sí, sí ha tenido impacto porque nuestro campo ha sido del 24 hasta el 27, 28 procesamos. Entonces sí ha habido sí hemos reflejado estas entrevistas que se hicieron, sobre todo la que dio la prensa internacional al periodista Fernando del Rincón. Y claro, han salido temas nuevos ahí, ¿no? Que el presidente de alguna manera se ha metido en el tema del mar, de entregar al mar cuando este tema no estaba en la agenda. Y esto la gente, no, o sea, hacer un referéndum cuando hay tanta necesidad en el país, utilizar recursos para hacer un referéndum para entregar mar a un país vecino, creo que el presidente está muy mal asesorado en ese sentido, ¿no? Y esto se va a ver más reflejado, Mónica, en las siguientes semanas en la investigación que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, hemos dado a conocer el día de hoy un documento además que genera una controversia en su propio círculo de trabajo, así que debería tener mayor calidad con la gente con la que trabaja. Y hay un cuadro que también hemos escogido que nos parece importantísimo sobre la responsabilidad de los graves daños ocasionados por el derrame de petróleo, y esto sí que es totalmente contundente, tanto en Lima como en el interior del país. La responsabilidad está directamente especificada en relación a Repsol, ¿no? 78.7% considera Repsol como el principal responsable. En Lima y Callao, 77.8%, y en el interior del país, 79.2%. Es decir, hay 2% de diferencia, pero en realidad esto es prácticamente unánime. Unánime en el país, casi un 80% que responsabiliza totalmente a Repsol de los daños ocasionados por el derrame de petróleo, ¿no? Y bueno, y cada día que pasa con mayor información, un segundo derrame, y con la inacción de la empresa Repsol, obviamente la gente está mucho más incómoda, mucho más indignada con esta situación, ¿no? No, y lo que además me queda clarísimo y parece interesante en los niveles socioeconómicos es que tanto los niveles altos, medios o los niveles de menos ingresos, A, B, C y D, están en el rango entre más de 80 y 78%, es decir, sí. El AB 82.9, el C 77.4 y el DE 78.2, ¿no?
Es verdad, esto es muy parejo. En realidad existe, es unánime en realidad la indignación de la gente, porque esto al final no solo el reconocimiento de quién es el que ocasionó el daño, sino que existe una indignación muy grande respecto al accionar de la empresa Repsol, ¿no? Después hicimos una pregunta, Mónica, de a quién responsabilizaba las personas que hasta el momento no se hayan tomado las medidas necesarias. Y ahí sí, el gobierno sí tiene una responsabilidad alrededor del 30% y la empresa Repsol 51%. Pero aparece el gobierno, la gestión del presidente Castillo, el ejecutivo, porque obviamente las personas, los peruanos, estamos esperando que se tomen las medidas necesarias para obligar a la empresa Repsol a que tome las medidas necesarias. Ahí sí hay una responsabilidad compartida entre el ejecutivo y la empresa privada por la inacción que ha habido luego del derrame, ¿no? Ciertamente, no se puede quedar simplemente en la acusación. No, los peruanos tenemos claro quién es el responsable, pero el Estado también tiene un rol que jugar en una circunstancia como esta. Muchas gracias. Claro que sí. A Omar Castro por estar con nosotros, por compartir con nosotros esta última encuesta de CPI.